Bienvenido a esta microclase de cómo hacerte un lector experto en solo 5 pasos. Mi nombre es Leandro Duarte y vamos a estar viendo algunos tips de cómo convertirte en un lector poderoso frente a cualquier texto que estés leyendo. Es importante que sepas que en este mundo de los lectores existe solamente dos tipos de lectores: el lector ingenuo y el lector experto. El lector ingenuo es aquel lector que se ve así en la imagen, que va un poco a ciegas, que no sabe qué está buscando en el texto, que está un poco perdido, que definitivamente no lo entiende, o en el mejor de los casos tiene una premisa en su cabeza. Al final del texto, cuando lo termine de leer, entenderé. Tristemente, esto casi nunca se concreta. Pues bien, para ser un lector experto, es primero importante que sepas que debes tener 5 perfiles que debes poner en acción. El primero, el lector experto debe comportarse como un francotirador, es decir, ya en el momento de la lectura, incluso antes, debe identificar su objetivo. En la lectura existen 3 momentos importantes: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El lector experto es aquel que tiene la habilidad de identificar su objetivo, localizarlo y dar en el blanco de este antes incluso de empezar a leer el texto, solamente previendo la estructura, tratando de entender el título. Buscar el por qué y el para qué se lee un texto te ayuda a identificar tu objetivo y convertirte paso a paso en un lector experto. Segunda tipología que debe tener un lector experto: el lector experto también es importante que se convierta en un investigador, es decir, que se haga hipótesis, premisas, que se haga preguntas. El lector experto elabora preguntas para poder así discernir, entender mejor el texto, hacer un diálogo, ¿sí? Porque a medida que va haciendo preguntas, el mismo texto en la lectura le va generando las respuestas que necesita para revelar ese gran misterio que es el significado del texto. De modo tal que es importante que el lector experto se formule preguntas sobre lo leído y también que a partir de esas preguntas se formule hipótesis y tengan la capacidad de hacer predicciones sobre el texto. Es importante que a la hora de hacerte preguntas como lector experto también te esfuerces por llegar a las respuestas de estas preguntas. No importa que al principio las respuestas no sean las más asertivas. Es algo, recuerda, que debes trabajar allí con mucha práctica. Cuando tú accionas esta segunda tipología dentro de este paquetico que llamamos lector experto, es importante que sepas que estás activando, poniendo en práctica el componente pragmático. Es decir, es aquel que responde a hacerse cuestionamientos como: ¿quién lo dice? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está narrando? Si es el caso de un cuento. ¿Para qué lo dice? ¿Cuál es la intención de este escritor, de este narrador tras estas líneas? ¿Desde dónde lo dice? Puede estar hablando desde la localidad, qué espacio o desde qué posición ideológica me está contando estas cosas. ¿Y en qué momento lo dice? ¿En qué franja del tiempo me estuvo diciendo esto? Sí, es muy importante también prever esto porque a veces el tiempo incide en la manera de contar las cosas. Tercera tipología que debes tener en cuenta para hacerte un lector experto: el lector experto hace predicciones. Tranquilo, tranquilo, aquí no estamos diciendo que te vuelvas un poco adivino, sino que, como tú recordarás, el cerebro es una gran máquina, una super máquina que funciona a través de relaciones entre neuronas y neuronas, y este proceso se llama sinapsis. Muy bien, a partir del recuerdo que tienes de otras cosas, puedes saber o prever cómo serán otras. Es decir, yo conozco lo nuevo a partir del conocimiento de la memoria de las cosas viejas que tengo. Cuando tú conoces estructuras textuales, cuando tú te has enfrentado a distintos tipos de textos, puedes hacer predicciones porque, tomando como base tus experiencias pasadas, este texto anterior era de tal tipo y terminó así, pues este texto, si es del mismo tipo, lo más seguro es que termine de esta forma también, ¿sí? El cerebro, esa gran máquina que está de tu lado sirviéndote, te puede ayudar a hacer predicciones, a saber cómo puede terminar un texto a partir de la experiencia que tuviste con textos similares. Bien, es importante que sepas que aquí
En esta tipología estás poniendo en ejercicio el componente pragmático, es decir, el que responde al cuestionamiento de sobre qué se dice. ¿Sí? Cuando leo algo, identifico qué me está diciendo, qué tipo de texto es, y a partir de la memoria que tengo de otros textos que se le parecen, ya puedo identificar cómo se va a desarrollar este texto sin haberlo terminado de leer y cómo terminará. Bien, es importante entonces que también sepas que el lector experto debe diseñar estrategias de recuperación. Las estrategias de recuperación son aquellas que te ayudan a captar rápidamente, a recuperar, como dice la palabra, todo aquello que has aprendido durante la lectura. Entonces, para esto el lector experto hace dos grandes actividades, que son resumir, porque el lector experto resume y el lector experto también traza. El lector experto es aquel que, sabiendo que el tiempo es poco, elabora estrategias de recuperación tales como los resúmenes, es decir, comprime todo lo que ha leído en unas cuantas líneas, en unas cuantas frases, para así tener la idea central de qué es el texto y no tener que volvérselo a leer. Pero el lector experto también desarrolla otra gran estrategia de recuperación, que son los mapas mentales, ¿sí? Traza líneas que le ayuden a identificar de una manera visual cómo entender el texto, de qué se trata, y así, por supuesto, poder llegar a su sentido de una manera más contundente y rápida. Finalmente, el lector experto es aquel que es capaz de leer entre líneas. No se contenta solamente con leer el texto y como lector ingenuo llegar al punto y final y decir lo he entendido porque leí cada una de las líneas, identifiqué qué significa cada palabra y ya. No, el lector experto tiene la gran habilidad de ver un poco más allá. Trata de imaginarte un iceberg y sabrás que el iceberg es esa gran masa de hielo que está en las partes más congeladas de nuestros mares, pero que el iceberg solamente puedes verle la punta de manera superficial, pero debajo del agua está la gran parte, la parte más importante de esta masa de hielo. Pues igual, el lector experto no se debe contentar con leer, enfocar solamente la primera parte, la punta del iceberg, sino ir a las profundidades, ir entre líneas del texto para poder saber qué es aquello que me quiere decir el autor, el narrador, que por lo general comunica de una manera velada las cosas que quiere decir, previendo que el lector audaz, el lector experto, va a identificar cuáles son aquellas claves ocultas que están en el texto. Para esto es importante entonces que como lector experto te actives a leer entre líneas. Finalmente, te doy gracias por estar acá, por unirte. Recuerda siempre, hazte un lector experto a través de estos 5 pasos. Recordemos, el lector experto es aquel que es un francotirador, identifica su objetivo. El lector experto es aquel también que se convierte en detective, es capaz de hacer preguntas y responderse estas preguntas. El lector experto también hace predicciones a partir de lo que ya conozco, de las tipologías textuales que ya tuve la oportunidad de conocer. Puedo deducir que este texto, que se parece al anterior, puede desarrollarse o terminar así. El lector experto también desarrolla estrategias que le ayuden a recuperar la información, tales como resúmenes, tales como mapas mentales, y finalmente el lector experto tiene la gran capacidad de ir más allá, de leer entre líneas para poder captar la esencia, lo oculto del texto, que como sabes, al igual que el iceberg, es la parte más importante y que no es visible del todo. Entonces, finalmente te doy gracias por estar acá en esta microclase, gracias por unirte, participar. Si te ha gustado, por favor, dale like, comparte y coméntanos, por favor. Recuerda siempre, cuando se trata de la lectura y el aprendizaje, el paso lo pones tú. Siempre, siempre, siempre el aprendizaje y la lectura debe ser divertido. Que estés muy bien, nos vemos pronto, chao.